X4. Del fonema a la nota musical, esta génesis del lenguaje nos retrotrae al primer capítulo. Tal como acabamos de describirlo, y sin tener en cuenta el nivel significativo, hemos reconocido la sordera de una civilización musical para con otra, de forma que los objetos de una solo son oídos por los ciudadanos de la otra como una realización imperfecta de sus propios fonemas. De la misma manera hemos intentado describir el nacimiento de los sistemas musicales inconscientes, forjados simultáneamente en la práctica y el entendimiento auditivo, que hacen a los miembros de una civilización musical tan hábiles para reconocer los rasgos pertinentes, los que juegan un rol en la estructura, al tiempo que les vuelve prácticamente sordos a los rasgos no pertinentes, siendo esto el precio de aquello. Al presente podemos evaluar mejor cuál es la potencia de este entrenamiento, y cuál es el aprendizaje que resulta necesario para desaprender y oír la música de los otros. En cuanto a la teoría musical, la hemos encontrado poco más o menos en el mismo estado que las gramáticas del siglo XVM, codificando demasiado tarde las estructuras elaboradas en el inconsciente social y confundiéndolas con las normas de la razón, como hacía la Biblia uniendo física y música. Finalmente, el equívoco del fonema lo encontramos también en la nota musical, a quien nos falta, como a consonantes y vocales, el auxilio. 3b. Malmberg, obra citada. 174. Pierre Schaeffer, de una notación que nos engaña, porque al estar fijada de antemano en la partitura, nos hace considerarla como un signo preexistente a su realización. Sus rasgos pertinentes serán la altura y la duración, que juegan un papel funcional en las estructuras musicales. Jacobson explicitó este acercamiento en Fundamental of Language. Los valores altura-duración como rasgos pertinentes encuentran aquí un origen radicalmente diferente del que les asignaba el libro precedente. Mientras que antes estas cualidades del sonido resultaban de una confrontación de objetos sonoros por la escucha reducida, con señales acústicas medidas en frecuencia y tiempo, estas mismas cualidades, o más exactamente las cualidades cercanas que llevan el mismo nombre, surgen ahora de comparaciones hechas por la escucha musical en el contexto de un lenguaje dado. No hay que esperar coincidencias entre los tres sistemas de cualificación normalmente confundidos, siendo el tercero el de la física, ni tampoco diferencias sorprendentes, pero convendremos en que la palabra altura encubre acepciones distintas según se trate de una referencia física, señal, de una referencia de escucha reducida, objeto sonoro, o de una referencia cultural, objeto musical. X5. El lenguaje es, dice J. Perrot, la asociación de contenidos de pensamiento a sonidos producidos por la palabra. El lenguaje está situado en el conjunto de los signos que sirven para comunicar más o menos convencionalmente significados que interesan a cualquiera de nuestros sentidos 4. ¿Pero qué es exactamente un signo? Saussure nos ayuda a responder a esta embarazosa cuestión que fácilmente responderíamos de forma errónea. El signo lingüístico une no una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Esta última no es el sonido material, cosa puramente física, sino la impronta psicológica de ese sonido, la representación que de él nos proporciona el testimonio de nuestros sentidos. Proponemos conservar la palabra signo para designar la totalidad, y reemplazar concepto e imagen acústica, respectivamente, por significado y significante 5. Tal es el fundamento de una ciencia que nace al generalizar la función del signo, la semiología. 6. Tales definiciones familiares al lingüista, sorprenderán al músico, que imagina encantado que el lenguaje tiene poca relación con el sonido y plantea esencialmente un problema de correspondencia arbitraria de la palabra a la idea. Esto es exacto en lo referente a lo arbitrario. Saussure precisa. El vínculo que une el significante al significado es arbitrario, y aún más, 4J. Perrot, la linguistique, la lingüística. Quizá fuera mejor decir, el conjunto de los signos perceptibles por cualquiera de nuestros sentidos que sirve, más o menos convencionalmente, para comunicar significaciones. 5F. De Saussure, Cours de linguistique générale, Payot. 6. Naciente o nacida muerta. Tratado de los objetos musicales 175. Puesto que entendemos por signo el resultado total de su asociación, podemos decir, el signo lingüístico es arbitrario. Y enseguida responde el músico, está bien claro. Pero el signo musical no lo es tanto. Veamos la quinta y la octava. Son relaciones simples inscritas en la naturaleza, que no han sido adoptadas arbitrariamente por las sociedades, sino de forma lógica. Pero aunque el autor comparta personalmente esta opinión, en nuestros días no se puede decir que esté muy de moda. No lo discutamos.
Pasemos simplemente de la alegría del mayor, a la tristeza del menor, a la elección de las escalas o de los modos, por no hablar del material sonoro y las ideas musicales directamente heredadas de los constructores de instrumentos, naturalmente históricas y geográficas, sociales en consecuencia. ¿Cómo no reconocer en todo ello un arbitrario que nos hace pensar en la formación de los lenguajes? X6. Las reglas del lenguaje hablar, según Jacobson, implica la selección de ciertas unidades lingüísticas y su combinación en unidades lingüísticas de un grado de complejidad más alto. Esto se ve enseguida en el nivel relativo al léxico. El locutor escoge palabras y las combina en frases conforme al sistema sintáctico de la lengua que utiliza. Las frases a su vez se combinan en enunciados. Pero el locutor no es de ningún modo un agente completamente libre de la elección de las palabras. La selección, excepción hecha de los raros casos de neologismos, debe hacerse a partir del acervo relativo al léxico que él mismo y el destinatario del mensaje poseen en común. En la exposición de Jacobson habría que distinguir 1. Leyes generales relativas a los dos modos de ordenación de los objetos que se encuentran en todos los niveles del lenguaje. 2. Una distinción de estos niveles. El fonológico, correspondiente al sistema de fonemas propio de una lengua. El relativo al léxico, que corresponde al vocabulario. El sintáctico, correspondiente a las frases, y el nivel del enunciado, que está en relación con los estereotipos. 3. Una escala ascendente de libertad, de uno a otro nivel. Ver el enunciado de Jacobson citado en el capítulo preliminar. ¿Cuáles son esas dos leyes fundamentales que, en diferentes niveles de la lengua, podemos encontrarnos con todas sus características en una lengua musical determinada? Se trata de dos operaciones que proporcionan a cada signo lingüístico dos grupos de intérpretes Bierce. El uno referido al código y el otro al contexto, mientras que el signo es referido siempre a otro conjunto de signos. En el primer caso por una relación de alternancia, en el segundo por una relación de yuxtaposición. Volvamos sobre los dos modos de ordenación. 176 Pierre Schaeffer 1. La selección. La selección entre dos términos alternativos implica la posibilidad de sustituir uno de los términos por otro que es equivalente al primero en un aspecto y diferente en otro. De hecho, selección y sustitución son las dos caras de una misma operación. 2. La combinación. Todo signo está compuesto de signos que constituyen y barra o aparecen en combinación con otros. Esto significa que toda unidad lingüística sirve al mismo tiempo de contexto a unidades más simples y barra o encuentra su propio contexto en una unidad lingüística más compleja. De donde se deduce que toda unión efectiva de unidades lingüísticas forman una unidad superior. Combinación y contextualización son las dos caras de una misma operación. Una unidad significativa dada puede ser, pues, reemplazada por otros signos más explícitos pertenecientes al mismo código gracias al cual se revela su significación general, alternancia, punto 1, mientras que su sentido contextual es determinado por su conexión con otros signos en el interior de una misma secuencia, yuxtaposición, punto 2. X7. Aplicación de las reglas del lenguaje a la música parafraseando los enunciados de Jacobson y aplicándolos a la música. En lo concerniente a los niveles podríamos decir, hacer música implica la selección de ciertas unidades musicales, y su combinación, en unidades de un grado de complejidad mayor. Esto se ve enseguida en el nivel instrumental. El músico escoge las notas y las combina en frases conforme al sistema de contrapunto y la armonía de la lengua musical que utiliza. A su vez, las frases se combinan en trozos de música. Pero el músico no es de ninguna manera un agente completamente libre en la elección de las notas. La selección, excepción hecha de los raros casos de instrumentación nueva, debe hacerse a partir de un código musical que él mismo y el destinatario poseen en común. El conjunto se puede aplicar a lo musical palabra por palabra. Después de este confrontamiento de los niveles, nos dedicaremos a parafrasear también las reglas, colocándonos al nivel melódico, por ejemplo. Se nos proponen dos modos de ordenación. 1. La selección. Si en esa melodía reemplazo la nota de un instrumento por la misma nota tocada por otro instrumento, habré sustituido un término por otro, equivalente en el sentido del valor altura, y diferente en el sentido del valor timbre. 2. La combinación. La melodía que encuentra su propio contexto en un trozo de música, sirve de contexto a las unidades notas que a su vez son la combinación de valores tales como la altura, duración e intensidad. Tratado de los objetos musicales 177. Continuamos transcribiendo la frase final del parágrafo X6.
Toda unidad significativa, la nota, puede ser reemplazada por otros signos más explícitos pertenecientes al mismo código, nota de violín o vocal reemplazada por nota de piano o de armonium, pero no por un toque de balafo o de gong, puesto que no pertenecen al mismo código, gracias al cual se nos revela su significado general, alternancia. Punto 1. Se demuestra así también que piano y violín tienen notas sinónimas que pueden dar el mismo sol, mientras que su sentido contextual viene determinado por su conexión con otros signos en el interior de una misma secuencia, yuxtaposición. Punto 2. La melodía, donde el sol cobra todo su valor, permanece hasta el extremo de que si pusiéramos fa o barra a en su lugar, la nueva melodía tendría otro sentido. Esta transcripción ha sido útil una vez más, al menos si nos atenemos a la música más clásica, la de la gran época occidental del siglo XX, donde el sistema, en la cumbre de su evolución, se estabiliza en una fase sincrónica. Por respetuosos que seamos con este apogeo, le prestaríamos un flaco servicio si quisiéramos presentar otras músicas, especialmente las contemporáneas, como evoluciones o progresos de dicho sistema. Solo se transgrede un sistema demoliéndolo. Se busca otro a través de largas y confusas evoluciones, y aún no sabemos dónde se aplicarán esas reglas inmutables del lenguaje, a qué código en vías de formación. Y, finalmente, suponiendo que exista una nueva lengua, no podríamos describirla refiriéndonos al mismo tipo de signos. X8. Extensión del sistema. La Klangfarbenmelodie. Si hacemos oír Il Pleudberger a un niño o un oyente inculto, que pertenezca a nuestra civilización musical, si no, no sirve de nada, al piano y luego al violín, probablemente contestarán. Es lo mismo, antes de pensar. Primero era un piano y después un violín. Solo en segundo lugar evocarán la diferencia instrumental. Y además pensarán en el instrumento, no en el carácter de los objetos 7. ¿Por qué predomina la estructura? No es en virtud de una misteriosa preferencia de nuestra percepción de los conjuntos, sino porque aquellas cualidades de los objetos que no concurren por diferenciación a la estructura, parecen comunes a esos objetos. Encontramos aquí el papel del instrumento y la dialéctica permanencia-variación señaladas en el capítulo 1.8. El piano o el violín tienen la función de producir objetos que posean suficientes caracteres comunes, el timbre, como para poder distinguir su valor, la altura. 7. Esos mecanismos se ponen de relieve a contrario por ciertos fallos patológicos, a simbolías auditivas. 8. Esa regla, enunciada al comienzo de la obra, equivale para la música a las enunciadas por Jacobson para el lenguaje, melodía de timbres. 178. Pierre Schaeffer. Tratado de los objetos musicales. 179. Veamos ahora una melodía en la que cada nota es interpretada por un instrumento diferente, donde el timbre aparece como valor diferenciador de los objetos. Estos se afirman a costa de la estructura musical, que se impone ahora menos imperiosamente. Su unidad podría resultar amenazada a falta de equilibrio entre permanencia y variación si no estuviera sólidamente asegurada por las alturas. La misma melodía y los mismos instrumentos, pero todos ellos tocan picado, y yo no puedo impedir apreciar este carácter dominante de los objetos. Incluso, si se presenta el caso, puede llegar a enmascarar la variación de timbre, cuyo valor se atenúa en beneficio de esta invariante. Si me refiero al caso del piano, la estructura melódica se encuentra evidentemente fortificada en detrimento de la Klangfarbenmelodie. ¿Pero qué es exactamente la Klangfarbenmelodie? Para que resultara totalmente dominante no tendría que haber nada que enmascarar a la percepción de los colores. Dado que ello ocurre infaliblemente con las alturas, puesto que se emplean como valores, nos vemos forzados a utilizar sonidos de la misma altura o sonidos complejos donde ésta no se imponga con la misma evidencia. Registros de sonidos difusos, graves o medios, suficientemente turbios para el caso. Tomemos ahora el caso límite. Un fagot, un piano, un timbal, un violoncello, un arpa, etc., que tocan a la misma altura, se supone que crean una melodía de timbres. Describiremos esta secuencia o estructura invirtiendo los términos habituales. En los ejemplos anteriores los timbres aparecían en general como caracteres, y la altura como valor. En este caso, como todos los sonidos tienen un mismo carácter de altura, tenemos que buscar en otra parte los valores. Pero al intentar hacerlo, nos encontraremos ante un valor evidente. Quizás sigamos reconociendo aún instrumentos, y no una verdadera Klangfarbenmelodie. Estos timbres resultan, o demasiado marcados o demasiado flojos para desprender un valor neto que se evidencie en nuestra escucha. La tentativa de Klangfarbenmelodie tropieza con dos obstáculos.
o bien permanece enmascarada por una percepción dominante de las alturas, y nos vemos obligados a maquillar esta percepción con una elección de sonidos equívocos, o bien, gracias a un nuevo entrenamiento del oído, sabremos dar importancia a ese carácter del sonido descuidado hasta el momento, y considerado como secundario. La sonoridad sombría o clara, el grano mate o rugoso, etc. Se proponen nuevas convenciones, justificables por un entrenamiento con sentido. Pero aunque llegáramos a anular esa percepción dominante, en una música empobrecida ya que sería una sucesión de unísonos, no podríamos afirmar que el timbre sería percibido inmediatamente como valor. Un oyente no advertido volvería a los instrumentos, percibiría una estructura de fenómenos sonoros más que una estructura musical. Entonces haría falta la intención de oír musicalmente, como fruto de una elección o un aprendizaje. Medimos, pues, las dificultades de una extensión de la música en su propio sistema. El postulado de la Klangfarbenmelodie y algunos otros, notas de valor y de intensidad, han enmascarado el pataleo de la música contemporánea. En una contradicción tal, el sistema explota, y existen todas las posibilidades de que el malentendido domine, puesto que los unos no oyen lo que otros les han dado a oír. X9 valores y caracteres de esta serie de ejemplos podemos retener una conclusión. En el interior de una estructura musical los objetos se diferencian en valores, por medio de sus semejanzas en los caracteres. Y únicamente estas dos funciones, la una con respecto a la otra, y no una diferencia de naturaleza, son las que definen esos dos términos. Los valores aseguran una estructura diferencial, y la semejanza de caracteres la asegura también al debilitar el interés que podemos tener en la identificación de los objetos que, de otra forma, se presentarían como una serie de fenómenos heterogéneos, independientes entre sí. Este axioma parece dominar la música tradicional, pero por su generalidad podría ser el axioma de otras músicas 9. ¿Qué debería ser un valor absolutamente musical? Parece que tendría que responder a la siguiente definición. Cualidad de la percepción común a diferentes objetos llamados musicales, entre una colección de objetos sonoros, que no la poseen en su totalidad, que nos permite comparar, ordenar y escalonar eventualmente estos objetos entre sí, a pesar de la disparidad de sus otros aspectos perceptivos. Al término de esta aproximación descubriremos un valor, el de la altura. Es el único que subsiste más o menos entre la disparidad de los otros valores o caracteres de los sonidos. Modesto éxito, salvo si recordamos que la altura, considerada esta vez como carácter, tendrá siempre en nuestra escucha un carácter dominante. Si nos dedicamos a otros valores tradicionalmente reconocidos como la intensidad o la duración, no hallaremos más que confusión. El ritmo resiste solo en función del espaciamiento entre los objetos, mucho más que en razón de su duración, no lo olvidemos. Y, finalmente, una escala de intensidad solo puede establecerse entre objetos que tengan las mismas propiedades de timbre, forma, etc., mediante una correlación con la escala de las alturas. No se pueden comparar en intensidad una nota de piano y un pizzicato de violín, un sonido de flauta o de fagot. La lectura de los voltámetros no haría en este caso más que contribuir a perdernos. X10 La lengua y el habla. Cómo salir de un impasse tan notorio y real que ha condenado a toda una generación a negar las evidencias con la energía de la desespera. 9 Compárese. Capítulo 12. 180 Pierre Schaeffer-Zion. Haciendo una observación muy simple. Hemos insistido tanto en el paralelismo de lengua y música solo para resaltar sus divergencias. En este capítulo que gira sobre el paralelismo música-lenguaje, hemos citado sobre todo las normas y reglas de la lengua y le hemos sacrificado el habla, la otra mitad del lenguaje. Si solo nos atenemos a estas consideraciones, no veremos más que el aspecto abstracto de la música, anotable, codificado, es decir, permutable en tanto lo permita el código. Y si de alguna forma podemos agotar así las estructuras de cierta musicalidad, es separando la música de los inagotables recursos de la sonoridad. La tentativa de Klangfarbenmelodie demuestra así ingenuamente un esfuerzo de recuperación que tiende a transformar los timbres en valores. La música electrónica ha investigado en el mismo sentido de recuperación de otros valores llamados espectrales, que reposan en una segunda acepción de la palabra timbre, desgraciadamente equívoco y mal fundamentado. Tales son los esfuerzos de los músicos, casi siempre a remolque de la abstracción científica o lingüística en lugar de estar inspirados por el postulado que ya hemos adelantado. Que los signos musicales están hechos para ser oídos, a diferencia de los lingüísticos.
Los órganos vocales, escribe Saussure, son tan exteriores a la lengua como los aparatos eléctricos que sirven para transcribir el alfabeto Morse son extraños a este alfabeto. Y la fonación, es decir, la ejecución de imágenes acústicas, no afecta en nada al propio sistema. Bajo este punto de vista, podemos comparar la lengua a una sinfonía, cuya realidad es independiente de la forma en que sea ejecutada, y las faltas que los músicos puedan cometer, no comprometen en absoluto esta realidad. Saussure se vuelve así hacia la música de la misma forma que nosotros lo intentamos con el lenguaje, y aunque tiene razón de manera global, los detalles podrían ser discutidos. Pero Saussure no deja de insistir en la distinción entre lengua y habla. El estudio del lenguaje comporta dos partes. La una, esencial, tiene como objeto la lengua que es social en su esencia, e independiente del individuo. Este estudio es únicamente psíquico. Y la otra, secundaria, tiene por objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla, incluida la fonación. Es psicofísica. Tenemos motivos para estar perplejos. Por una parte, nuestro acercamiento al lenguaje ha sido fructífero, ya que nos ha permitido el beneficio de unos análisis importantísimos y de un precedente metodológico útil. Pero, por otra, descubrimos entre lenguaje y música profundas diferencias. ¿Cómo salir de aquí? X11. Un lenguaje musical posible. La música de Bach. El texto musical. Primeramente vamos a marcar el punto en que música y lenguaje se aproximan lo máximo posible, dándonos pruebas evidentes de ello. Esto tratado de los objetos musicales 181 también nos permitiría, en esta situación de proximidad máxima, revelar lo esencial de sus diferencias. Después estaremos en condiciones de afrontar situaciones más ligeras o más divergentes. Dado que Dannhauser nos remite a la escritura y Saussure a la sinfonía, y como todo el mundo tiene razón, veamos, en primer lugar, lo que funda tan preciosa concurrencia. Existe una prueba visible suplementaria. Música y lenguaje se escriben, y el texto da fe de ello. Aceptemos este nuevo testimonio de semejanza, pero preguntémonos también si no esconderá alguna nueva dificultad. Para hablar del origen del signo escrito en los dos casos, recordemos al Homo faber musical por una parte, y por otra, la frase de Merleau-Ponty. Si no hubiera existido un hombre con órganos de fonación y de articulación, y un aparato para respirar, o al menos, un cuerpo y la capacidad de moverse por sí mismo, no habría habido palabra ni ideas, frase hasta que encuentra su equivalente en Saussure. Históricamente el hecho de la palabra precede siempre. Los estratos de los que hemos hablado están perfectamente realizados en el sistema de una lengua, y también lo están en nuestro sistema musical occidental, en la cumbre de su cristalización. Por la misma razón que la lengua ha rechazado lo que podríamos llamar la musicalidad del habla, como extraña a su objeto, especificidad de las entonaciones y de los hablantes, la música ha rechazado por accesorio la sonoridad de las notas y de sus juegos. Esto es lo que nos hace olvidar el objeto sonoro. Hablamos aquí de música pura en el sentido preciso, y a decir verdad excepcional, del arte de la fuga, caso límite donde la orquestación se deja en libertad, considerada sin importancia, y las invenciones a 2 y 3 voces para el clave, donde la permanencia del timbre es análoga a la identidad de la garganta humana. El paralelismo es sorprendente en este caso. Música y lengua ocupan exclusivamente el sector 4, y su elaboración fonológica es totalmente parecida en el método. ¿Cuál es entonces la diferencia fundamental entre esos dos juegos de signos, tan evidentemente salidos del mismo soporte? En el caso de la lengua, habrá disyunción entre el soporte sonoro significante y el concepto significado. Solo a partir del nivel superior existirán los códigos, tanto al nivel morfológico como al nivel semántico. En el otro caso, si seguimos hablando de signos, ya no es en el sentido saussuriano del término como de un vínculo arbitrario, que remite a otra cosa, a menos que se sostenga la acrobática tesis de una valoración caprichosa exclusivamente social de los valores musicales, tesis poco probable por otra parte, pues ¿cómo fijarían las sociedades esos caprichos que no se justificarían por mucho tiempo para otros oídos? De ahí el impasse de una música que no haría más que jugar con los objetos, y de una aculogía tan desprovista de sentido como una fonología. Al igual que la lengua, la música toma al nivel superior todo su sentido, en la combinación de los objetos de valor, si podemos decirlo así. Y ahí está todo el debate del Sen. 182 Pierre Schaeffer de la música, que se plantea en su mayor pureza, al nivel de la música pura.
Las relaciones más o menos necesarias entre las combinaciones de objetos y las propiedades de un campo perceptivo musical, propio del hombre, aparecen desde ahora como el problema esencial de la música. X12. La música instrumental cuando la partitura no lleva ningún signo literario es cuando más se parece al texto de otra lengua. En el momento que descubrimos indicaciones tales como violín o clarinete, superpuestas a los sostenidos y bemoles, la pureza de la música aparece, o al menos, los compromisos de su código. En tanto que los instrumentos no cuenten, o cuenten poco, y las voces se identifiquen por la coherencia del contrapunto, podemos admitir que la lengua domina, sin olvidar que la lengua musical es polifónica, y comporta, sobre todo en el estado más puro, esta diferencia con la cadena hablada que es lineal. Pero cuando la sonoridad instrumental se incorpora al valor de las notas, cuando hay que leer en la partitura un doble simbolismo, el de los signos del solfeo, y el de las señales instrumentales, como voz, clarinete, tambor, etc., hay que admitir que nos salimos del puro sistema de la lengua. Así pues, la música es doble. Partitura, cadena de signos musicales incluida la orquestación, cadena de fenómenos musicales de impacto cada vez más activo y evolutivo. No es que la música se haga más concreta, la palabra resultaría engañosa. Se trata de dos clases de artificios. Los unos aluden a una relación entre los objetos sonoros que les da un sentido común, y los otros se refieren a ciertos caracteres de los objetos que les relacionan con una acción necesitada de actores. Ya no podemos decir que la música se reduce a su lengua. Hay que devolverle el habla y admitir su dualismo. ¿Qué retener finalmente en este laberinto de comparaciones? Que nos ha enseñado más cosas sobre nuestras estructuras de percepción, es decir, sobre nuestros mecanismos mentales en general, que sobre una relación homóloga entre música y lenguaje. Al contrario, dado que la lengua elimina con tanto cuidado el habla por ser demasiado particular y no indispensable para la comunicación, ya es suficiente mostrar que existe un resto sonoro del que se puede ocupar la música, desde lo no dicho a lo indecible. Y, finalmente, la sumisión de ambos sistemas a las leyes generales de la naturaleza no ha probado nunca la semejanza de su naturaleza. La mecánica y la biología obedecen a leyes semejantes, sin por ello asemejarse totalmente, y haríamos bien en recordar esto en cualquier intento de importar nociones lingüísticas o matemáticas en el terreno musical. Xi 1. La sinfonía universal está al alcance de cualquiera, la tiene a mano a poco que no se haga el sordo. Encontrarnos completamente natural en medio de un guirigay y oír esto mejor que aquello. Pero esto implica dos cosas previas. Que podemos identificar tal fuente sonora, atribuyéndola diversos efectos sonoros, y que podemos aislarla alejándola de los otros sonidos. Esta escucha natural es la menos pasiva que existe. Es una de las actividades más evolucionadas del oído humano, y la actividad principal en la que se injertan las diversas escuchas prácticas especializadas. Esforcémonos en comprender el funcionamiento de esta admirable máquina de calcular. En lugar de obedecer a nuestros reflejos, coloquémonos en una actitud contemplativa. En lugar de seleccionar una de las fuentes a través de una multitud de percepciones dispares, esforcémonos, y ello será un paso hacia la escucha reducida, en oír, si es posible, todo a la vez. ¿Vuelta a la pasividad? En absoluto. Se tratará de una escucha musical activa, como si escucháramos una orquesta y tratáramos de examinar todas las fuentes a la vez. Cansados de escuchar pasivamente la música y tontamente el canto de los primeros violines, decidimos abrir el oído, y dejarnos coger por la actividad orquestal al completo, cosa que en grado supremo hace el director de orquesta. Ya habremos operado una reducción. El interés por los objetos exteriores, las causas y las fuentes, no está ya en seguir los acontecimientos que proponen, cada uno para sí, sino en apreciar su coincidencia, cómo al reunirse pueden ser distinguidos. Es la propia dialéctica de la orquesta, la etimología de sinfonía, unidad constantemente plural. Si la escucha que describimos no está reducida al nivel de los objetos sonoros, sí puede decirse que tiende al nivel de la orquesta o de la baraúnda que hemos tomado como campo de experiencia. Moviliza constantemente la 184 Pierre Schaeffer atención y escapa de ella constantemente también por su riqueza y su diversidad. Incluso los buenos profesionales se pierden también en la masa orquestal. Ya conocemos los resultados de una experiencia tan simple, y sabemos que salvo en el caso de la música, el paralelismo está bien fundado.
La misma clase de actividad, las mismas estructuras de percepción, esta vez sonoras, fuera de todo sistema musical, presiden esta especie de atención sinfónica, y las extraordinarias posibilidades de captar las articulaciones de diversos lenguajes y de identificar a los locutores. También sabemos que no se trata de referir las varaundas percibidas a partituras anotadas en alturas, duraciones e intensidades. No se explican mejor los mecanismos de escucha de la orquesta por la existencia de una partitura o de una notación. Lo que ocurre espontáneamente y con mucho rigor es que descodificamos con una habilidad consumada. Pero, lejos de felicitarnos y admirar nuestros poderes, sentimos vergüenza, y casi despreciaríamos nuestros maravillosos automatismos, por despecho, al no poder comprenderlos.